En principio, agradecer a la institución por la invitación y el espacio. Como bien anunciaban acá, el trabajo que nosotros realizamos lo hicimos junto al doctor Omar Kraiker. Mi nombre es Esteban Peroso. Omar, que es, en este momento está con un cuadro de gripe, por lo tanto, bueno, voy a estar yo contándoles un poco de qué se trata el trabajo que hicimos, que es sobre breves notas de la localidad de Ramiro Escalada, donde ambos somos oriundos. Omar hace casi más de 70 y pico de años que vive ahí, ¿no? Para quienes no lo conocen, ya es un veterano y conocido médico retirado y también historiador, presidente del Instituto de Historia Don Juan Manuel de Rosa Ramiro Escalada y miembro de la Academia del Instituto Nacional. En mi caso, mi formación es en la ciencia política, estudié acá en la UNLA, así que un poquito voy a hacer un repaso muy breve de cómo se dio la idea de armar este trabajo de investigación, y vamos a ir entonces de lo macro a lo micro, como me gusta. Y más que nada fue para resaltar la identidad local, ¿no? Que es un tema que a nosotros nos interesaba mucho que quede bien en claro. La identidad local en el sentido de esa construcción simbólica, cultural, ¿sí? Que se va a ir dando, y para lo cual voy a ir a una definición de la ciencia política, ¿no? Porque ya la cuestión antiguamente se conocía como municipalidad, municipalismo. Hoy ya la categoría a utilizar es gobierno local. El gobierno local me parece que es mucho más abarcativo, mucho más interesante el concepto, más allá de lo administrativo, ¿no? De la descentralización y lo administrativo, sino que lo que señala la concepción del gobierno local es también una construcción cultural, que es diferente a una construcción cultural que podamos llegar a tener con el municipio de al lado. En el caso particular de Buenos Aires, a diferencia del resto del país, la identidad bonaerense hay que buscarla un poco con lupa, ¿no? Porque el que es de Mar del Plata se siente marplatense, ¿sí? El que es de Azul se siente azuleño, el de Loma se siente lomense. Entonces, en esta construcción de la identidad, creo, y un poco los hallazgos del trabajo de investigación van en sintonía a que es una forma, ¿sí? Es un emergente de resistencia a esa hegemonía totalizadora que significó la globalización o el globalismo. ¿En qué sentido? Ya para situarnos rápidamente y no andar en esto que nos llevaría toda una clase, con la caída del muro de Berlín, con la desaparición de la Unión Soviética y con esta cuestión del fin de la historia, ¿no? En donde parecía ser que democracia liberal y capitalismo iba a totalizar el globo, vemos que no es así. Vemos que no necesariamente capitalismo y democracia van de la mano, ¿no? Si no, tenemos el caso de China, que es un buen ejemplo. Empiezan a surgir como resistencia, como respuesta, donde hay poder, siempre hay resistencia al poder, nacionalismos, y dentro de estos nacionalismos hay una recuperación de la identidad nacional y hay una recuperación dentro de esta identidad nacional, un resurgir de los localismos, ¿no? Un resurgir de la identidad local. Entonces, siempre me gustó el concepto del antropólogo francés Marc Augé, que va ante esta fuerza impulsora que parece que no se puede detener, va a tener la categoría del no lugar, ¿no? Esta categoría del no lugar significa algo así como que hay ciertos lugares en donde nosotros no nos vamos a identificar,
No es posible que haya una identidad. Por ejemplo, los shopping, por ejemplo, los aeropuertos, son todos iguales en todo el mundo. Entonces es imposible rastrear ahí algo de pertenencia. Bajo este concepto me pareció muy interesante hacer primero, tirar el ancla ahí para empezar a desarrollar brevemente la cuestión de la identidad y la cuestión de la localidad de la ciudad de Remedios de Escalada. Entiendo que está muy atada a la cuestión ferroviaria. De hecho, Remedios de Escalada se autopercibe como un pueblo ferroviario. Y simplemente 2 o 3 datos del municipio de Lanús, que se divide en 6 grandes localidades. Remedios de Escalada va a contener el 20% de toda esa superficie y su población. Cabe destacar que es el distrito con menos movilidad, es decir, los que nacen ahí suelen quedarse ahí, ¿sí? A diferencia del resto. Les decía entonces que va a surgir la localidad a raíz de la traza del ferrocarril del sur, y sobre todo va a tener ese surgimiento con los talleres, ¿sí?, del ferrocarril, que ustedes ya lo conocen. Son esos talleres que se diseñaron y se pensaron más que nada para atender a todo el material rodante, ¿sí?, de toda la traza del ferrocarril del sur, que después se va a llamar General Roca. En un principio se llamó Los Talleres, Villa Talleres. Va a cambiar el nombre a Remedios de Escalada en función, digamos, en homenaje al centenario de la muerte de la esposa del Libertador, ¿no? Allá por el año 1923 se le va a cambiar el nombre a la localidad y va a quedar definitivamente como Remedios de Escalada. Hechos importantes de la localidad. Va a surgir el 1 de junio de 1906 el Talleres United Football Club, lo que hoy conocen como Talleres de Remedios de Escalada, Club Atlético Talleres. El Talleres United Football Club no hace falta que explique mucho, su origen va a ser dado la inmigración o los trabajadores británicos que se van a afiancar acá en la zona de Escalada, Banfield. Sobre todo va a haber una división entre los obreros que van a estar más del lado de Escalada y el personal jerárquico más para este lado. Y la importancia que va a tener entonces el club como esa impulsor de la cultura local, ¿sí? No voy a nombrar acá los carnavales, demás, bueno, todas las cuestiones que ustedes ya saben que se replican en otros clubes también, ¿no? Sí quiero y debo nombrar a 3 quizás más destacados deportistas que tuvo el club. Seguramente 2 de ustedes lo conocen. Uno va a ser Germán Denis, que pudo trascender, ¿no?, con su trayectoria. El otro va a ser el Pupi Zanetti, ya todos lo conocen, capitán de capitanes, ¿sí? Va a tener un importante trabajo social con su fundación, ¿sí?, que también va a estar en Escalada. Y también quiero destacar a alguien que, si bien era oriundo de San José, acá cerquita, ¿sí?, jugaba en las inferiores de Talleres de Remedios de Escalada. Su nombre era Gustavo Mario Rodríguez, cuando en el año 1982 partió a defender la soberanía de las Islas Malvinas y perdió su vida, ¿sí?, asistiendo a camaradas heridos después del bombardeo. Es decir, que Talleres, como también lo tiene Banfield con Massad, han dado muestra también de esta gesta. Es decir, también vamos a encontrar en los clubes cómo se incorporan a esta gesta malvinera. Voy a destacar entonces, para
para no olvidármelo, a un personaje central de la vida de Remedio de Escalada. Ese personaje central, no voy a mencionar sus obras porque nos lleva también toda la clase, pero va a ser el monseñor don Agustín Casanova, quien, entre otros méritos de haberse recibido como doctor de filosofía en la Universidad de Roma, va a nacer en Sarandí, en Avellaneda, pero, digamos, va a adoptar la parroquia de Ramiro de Escalada y a Ramiro de Escalada como su casa, como su hogar. Va a estar ahí 50 años, ¿no? Ejerciendo su labor pastoral. Entre otras, fundó el Colegio San Agustín, ¿sí? El hogar de ancianas que está ahí a pocas cuadras de mi casa, Monseñor Di Giorno, la Casa del Niño. Estuvo también en la junta promotora que fundó e impulsó la Universidad Nacional de Lanús, junto con Manuel Quindini. Es decir, don Agustín Casanova forma parte de la identidad de Remedio de Escalada y, digamos, si bien han comenzado también a recuperar su obra y su memoria, creo que su impronta, este personaje ha cambiado y definitivamente ha contribuido a lo que es Escalada hoy, ¿sí? Me voy a referir entonces ahora a otro hecho importante que va a ser, como les anunciaba, la creación a través de esta junta promotora en el año 1995 de una casa de altos estudios en la localidad de Avellaneda, que va a ser la Universidad Nacional de Lanús, de la cual tengo el orgullo de ser egresado, y que va a ocupar 10 hectáreas, ¿sí?, de esos terrenos del ferrocarril que yo les mencionaba, que estaban destinados a la reparación, plaza de maniobras, etc. Que, como todos ustedes saben, en los años 90 quedó todo abandonado, ¿no? Como decía alguien, que ramal que se cierra, cuartel que se cierra no se abre nunca más. Bueno, por suerte, esta comisión, integrada por Casanova, también integrada por Quindemil, por su actual rectora Ana Jaramillo, empezaron y consiguieron los avales correspondientes para dar impulso a esta casa. ¿Dónde funcionó primeramente en el año 95 hasta el 98, que estuvo listo el rectorado de la primera nave? En la zona de Valentina Alsina, en lo que era la finca de los Zabaleta del año 1860 y algo, en donde funcionaba una escuela rural, ¿no? Ahí funcionó por primera vez lo que es la Universidad Nacional de Lanús. Ya les decía, para el año 1998 contábamos con el rectorado y una de sus primeras naves donde, con una clara visión de esta identidad que yo les mencionaba, se conservó la estética y la estructura edilicia de aquellas viejas naves. Es más, si uno puede ingresar hoy, ve también los puentes grúa que se utilizaban para reparar el material rodante. Así fueron construyéndose varias naves en el predio de estas 10 hectáreas, combinando tanto estructura edilicia como campo verde, ¿no? Es decir, dentro de las 10 hectáreas se conserva aún en día, a pesar de que ha crecido bastante, esa relación con lo verde. Un hecho destacado son los nombres que van a ir adquiriendo. Muchas gracias, tiempos tiranos acá como la tele. Así que, los nombres que van a ir bautizando cada nave, ¿no? Es decir, acá, para entender el sentido de la Universidad Nacional de Lanús. Entonces, su primera nave y nave principal se va a llamar Arturo Jaureche, Scalabrini Ortiz, Juana Manso, Leopoldo Marechal. Es decir, ahí hay
un sentido, ¿sí? Que no es gratuito. Después habría que, otro día explicamos por qué, ¿no? El sentido nacional, ¿no? Y un hecho digamos, una distinción que tiene la Universidad de Lanús, que se distingue por sobre el resto, es que no tiene ninguna sede en Capital Federal, como otras universidades. O sea, si quieren hacer algo, hay que venir a escalar. No hay otra. ¿Sí? Se toman el tren, se toman el colectivo, el 160, lo dejan. ¿Sí? Pero hay que venir ahí. ¿Sí? No se puede, claro, exactamente, como otras universidades que tienen su sede y después abren en Capital Federal porque parece que ahí atiende Dios. Bueno, Lomas. algunos datos. En inicio tuvo alrededor de 600 o 800 alumnos. Hoy en día tiene más de 25.000. ¿Sí? Es decir, la importancia que tiene esta casa de altos estudios, al igual que también la tuvo y la sigue teniendo la Universidad de Lomas, es poder satisfacer toda esta demanda de toda esta gente que, por ejemplo, desea seguir instruyéndose. Establecimiento de educación media hay casi 400 con 200.000 estudiantes. En la zona de influencia. ¿Sí? De educación superior, 44 con 15.000 estudiantes. Esto explica un poco, ¿sí?, el sentido de tener estas universidades tan cerca. Entre otros hallazgos que tuvimos acá en el trabajo de investigación, y más que nada darle este sentido de localía, encontramos ya con esto cierro, encontramos un tango, ¿sí?, que como siempre parece que se adelanta a las cosas, ¿no? Y que creo que sintetiza y expresa bien el sentido de este trabajo y quizás, por qué no, también de las jornadas. Simplemente voy a leer 3 cositas. Desde el año 1942, de Francisco Amor. A mí, déjame en mi barrio. ¿Sí? ¿Qué me hablas de New York? ¿Qué querés compartir? A mí, déjame en mi barrio, de casita despareja. Aquí las calles son canchas y el sol se tira a sus anchas y en todo hay calor de hogar. A mí, déjame en mi barrio. Aquí he luchado y he sufrido. Aquí amé y aquí he vivido y aquí tendré que morir. Muchísimas gracias.